Hay conversaciones que sacuden los sistemas de pensamiento. Algunas de las más importantes ocurren dentro de nosotros. Muy pocas de ellas nos mueven a la acción de cambio, pero aún así merecen hablarse. Bienvenido a La Vida en Voz Alta. Juntos exploraremos ideas, reflexiones, aprendizajes y todo aquello que nos despierte y acerque a vivir con más claridad y conciencia. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos a La Vida en Voz Alta. En este espacio creemos que vivir también merece hablarse. Este tema, que es el tercero de nuestro podcast, se llama Cuando sanar pesa más que adelgazar. Es un tema profundamente humano, sumamente vulnerable, malentendido, del cual no se habla lo suficiente para abordarlo de la manera correcta. Son los trastornos de la conducta alimentaria. Nos acompaña en este día una queridísima amiga, Aida Ramos Romay, la cual presentaré en un momento, pero quiero empezar este podcast con una carta que escribí para mi cuerpo. Querido cuerpo, hoy quiero detenerme un momento para mirarte con los ojos que durante mucho tiempo no supe darte. Quiero pedirte perdón. Perdón por las veces que te exigí ser diferente para sentir que era suficiente. Perdón por las ocasiones en que te juzgué con dureza, te comparé con otros cuerpos y permití que un número en la báscula definiera el valor de mi vida. Perdón por haberte castigado con el miedo, con el control, con la culpa y con el rechazo. Sé que muchas veces creí que estaba intentando mejorarte, cuando en realidad solo estaba tratando de llenar heridas que nunca tuvieron que ver contigo. Hoy comprendo que tú nunca fuiste el problema. Has sido mi hogar desde el primer día. Has respirado por mí, has sostenido mis lágrimas, has gestado a mis hijos, has abrazado a quienes amo, has caminado mis caminos y has seguido adelante incluso cuando yo dejé de tratarte con la ternura y con el respeto que mereces. Gracias por no rendirte conmigo. Hoy decido comenzar una nueva historia, una historia en la que la comida deje de ser un enemigo y vuelva a ser un acto de cuidado y nutrición. Una historia donde el espejo ya no sea un juez, sino una oportunidad para reconocer la vida que habita en mí. No prometo que todos los días serán fáciles, de hecho no lo están siendo, pero sí prometo hablarte con más compasión que crítica, con más gratitud que exigencia y con más amor que miedo. Elijo dejar de pelear contigo, elijo escucharte, elijo honrarte, porque mi valor nunca ha dependido del tamaño de mi cuerpo y ahora lo sé. A mis 45 años ya lo sé, sino que todo ha dependido de la persona que soy y del amor que soy capaz de dar y dar a otros. Hoy te abrazo y mientras seguimos sanando juntos, quiero recordarte algo que quizá olvidamos durante mucho tiempo. Bueno, yo lo olvidé. Siempre fuiste suficiente. Con amor, Viridiana. Y para este episodio le doy la bienvenida a Aida Ramos Romay, como les dije. Es una queridísima amiga que tenemos compartiendo más de una década, historias de vida, de familia, de amistad, de vulnerabilidad, de filosofía. Tenemos muchas cosas en común en nuestra forma de pensar, de abordar la vida, desde una maternidad más consciente y también desde un amor personal que nace de manera muy auténtica y eso hace que las personas vayan teniendo estas dinámicas donde nos juntamos como una tribu a resolver temas como este de los TCAs. Y Aida, dinos un poquito de ti. Aida Ramos Romay, en La Vida en Voz Alta. Gracias por invitarme, felicidades por tu programa, amiga. Estoy muy orgullosa porque sé que este es un sueño que ya tenías y aquí está, hecho realidad. Te agradezco que me hayas invitado. Pues Aida Ramos es una mujer que vive hacia el interior completamente, que está buscando la trascendencia en todos los sentidos y principalmente en casa. Y después de este tema que vamos a hablar tan importante, te puedo decir que nos cambió la vida en la dinámica familiar y en lo personal, ¿no? Cambió absolutamente toda mi visión de la vida, mis metas, pues mi misión de vida. Yo creo que Dios te va guiando por el camino. Entonces ahorita soy ama de casa y estoy completamente enfocada a mis hijos, a mi esposo,
y a servir, haciendo este tipo de cosas, por ejemplo, compartir las experiencias. Claro. Yo te agradezco personalmente este espacio que te das y porque a veces no es sencillo compartirnos, ir al interior y compartir esa vulnerabilidad, pero creo que es de valientes hablar y cometer, como te decía ahorita, sincericidio, Sí. porque a veces nos ponemos en la lupa de juicios importantes, Claro. que a lo mejor se hablan tras la puerta y no se dicen directamente a los ojos. Pero gracias por compartir esta historia que nos vas a hablar de lo que viviste tú, Toño, Sí. tus hijos, tus 3 hijos, de cómo se vive un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, cómo se ve, cómo se forma. ¿Quieres empezar a platicarnos primero para las personas que no sepan qué es un trastorno de la conducta alimentaria? Pues primero que nada decirte que te lo voy a platicar desde mi experiencia, cero, soy experta en el tema. La verdad es que, bueno, pues nosotros lo vivimos con nuestra hija, Mía Sofía, y yo no entendía lo que era un trastorno. Incluso podemos juzgar cuando no lo hemos vivido, cuando no tenemos a alguien a nuestro alrededor que tenga un trastorno. Un trastorno, bueno, pues es esa parte del cerebro que deja de funcionar. Cuando un pensamiento, cuando un tema mental llega a un punto en el que los circuitos cerebrales se desconectan, ¿no? Entonces, llega un punto en el que las actitudes o las conductas de las personas se ven afectadas físicamente, psicológicamente y dejan de actuar de una manera normal. Entonces, digamos que hay muchos trastornos, conocemos los trastornos, uno de los más comunes pues es la depresión, por ejemplo, la ansiedad, trastornos de la personalidad, la bipolaridad. Sí, el trastorno obsesivo-compulsivo. El obsesivo-compulsivo. Y no nos damos cuenta cuando una persona, esto es bien importante y quisiera como abrir el tema con esto, no nos damos cuenta cuando una persona empieza a tener el trastorno. Entonces, tú puedes platicar con alguien, tú me puedes ver a mí y decir, oye, la vi súper bien, Aida. Sí, claro. Por ejemplo, ahorita la depresión silenciosa, lo que está sucediendo, ¿no? Pues con los TCA es lo mismo, trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué son estos trastornos? Bueno, pues se dividen principalmente en 3, que viene siendo la anorexia, la bulimia y los atracones. Digamos lo que es como que lo más común. Y pueden ir juntos o pueden ir separados. Principalmente la anorexia, si va avanzando de una manera pues muy rápida, digamos, y no llegas a detectarla con anticipación, pues cae en la bulimia, definitivamente. O al revés, empieza con la bulimia y luego ya. ¿Cómo es que se da en el caso de nosotros, amiga? No nos dimos cuenta. La verdad es que no nos dimos cuenta y ahorita platicábamos antes de entrar aquí al podcast, pues que vamos como juzgando, ¿no? Porque esa fue una de las cosas que de alguna manera vivimos en la familia. ¿Cómo no se dio cuenta? Sí, claro. Me lo contaste. ¿Cómo es posible que es tu hija? ¿Estabas con ella a diario? A diario. ¿Cómo no lo viste? No lo vimos. ¿Por qué? Porque es algo que comienza en la parte mental. Y es un periodo largo, digamos así. O sea, empieza con una obsesión, en este caso por verte bien, por estar más delgada, por comer más saludable. O sea, todo lo que ahorita vivimos, por ejemplo, todo el tema de wellness. Exactamente. De hecho, es un trastorno nuevo, ¿no? La ortorexia. Lo denominaron así. O sea, es un tema como relativamente nuevo que no estaba vinculado tanto a los trastornos más famosos, que son la anorexia, la bulimia y los atracones, pero está la ortorexia, está la vigorexia. La vigorexia, claro, que generalmente cuando empieza con vigorexia, por ejemplo, en nuestro caso, nuestra hija, bueno, empezó a los 10 años, cuando estaba en quinto de primaria y no nos dimos cuenta, estaba muy chiquita. ¿Cuándo nos dimos cuenta? Cuando ella empezó a crecer y empezamos a ver como que empezó a adelgazar, ella estaba en sexto de primaria, y la primera que se dio cuenta fue mi mamá, me dijo, oye, yo veo que Mía está
diferente, está como muy delgada. Y yo, madre, es que está creciendo. Ok, claro. Tocó en ese momento donde verdaderamente se dio un estirón, pero yo no lo veía. Entonces, Y creo que justo en esa etapa estábamos en pandemia, ¿no, amiga? Más o menos. O no, entrando así. sí fue después, Digo, que más o menos, traíamos sí. muchos temas personales y mucha Sí. incertidumbre. Luego, ¿no te tocó con tu mamá, por ejemplo? A mí me ha tocado que lo sientes como una crítica o una invasión a cómo se ve el cuerpo, porque ves a tus hijos y los ves diferentes y dices tú, a mí me ha tocado de manera personal Claro. que hagan referencia de que, oye, está engordando mucho, oye, se ve más gordito, oye, se ve muy delgada, oye, Sí. ¿sabes? Entonces, esa a veces, Sí. ¿bloqueaste ese comentario de tu mamá? ¿O ahí Fíjate empezó que la semillita? no, ahí empezó, como que yo empecé a darme cuenta de cosas que van sucediendo cuando ya está empezando el trastorno. Okay. Por eso es bien importante entender que ahorita, por ejemplo, existe la anorexia de moda. Muchas niñas tienen una anorexia de moda, porque niñas y adultas. O sea, el decir, yo quiero verme bien, estoy haciendo dietas en exceso, quiero estar delgada, como me lo pintan en todas las redes sociales, como las mujeres queremos pues vernos, ¿no? Lo que nos dice el mundo. Está increíble. Antes la teníamos un poquito más sencilla porque veías Eres o TV Notas y esa era tu referencia. Ahora Instagram está plagada de cuerpos perfectos que a veces hasta filtros son. O sea, claro. Que no son cuerpos reales. Pero que los chavos no saben que son filtros. O sea, claro. Si a nosotros nos cuesta ahorita, por ejemplo, distinguir entre una cosa y otra, pues ellos se dejan llevar más. Claro. Entonces, básicamente, era más o menos octubre, empezaba a hacer como un poquito más de frío y ella empezó a utilizar doble ropa. Pero yo no me daba cuenta, porque se ponía doble pantalonera, se ponía el uniforme de la escuela, se iba. Y a esa edad ya no las cambias. Tú ¿no? ya no, a esa edad ya no las cambias, ya no las bañas, ya es como más entendible que no estés tan pendiente de la ropa. No, y básicamente yo en la mañana pues hago desayuno para todos, pero no estaba sentada viendo a cada uno de mis hijos comer. O sea, estaba yo, pues le servía a uno, hacía otra cosa, metía una lavadora, lo que tu vida diaria, ¿no? Obvio, obvio. Entonces, no me daba cuenta que ella, después, obviamente no supimos, pues que ella se guardaba la comida o se la daba al perro, por ejemplo. Okay. Y luego le mandaba su refrigerio, no se lo comía. Y luego le llevaba comida porque se quedaba su clase de la tarde ahí en la escuela y no se la comía. Y llegaba con el Tupperware vacío. Y en las tardes empezaba yo a ver que, oye mamá, ¿puedo hacerme yo cena? Pues entonces empezó a meterse mucho a la cocina, empezó a cenar muy temprano, no cuando estuviéramos todos. Okay. Yo le decía, por supuesto, hazte, ¿verdad? O sea, si tienes hambre, mamá, quiero empezar a comer. Claro, tú lo veías temprano. como una señal de independencia, de algo bueno. Okay. Sí, entonces es ahí cuando en una ocasión mi hija mayor ya me dijo, ¿sabes qué, mamá? Se acaba de salir de bañar, por favor, ven a ver. Ven a verla. Entonces ahí fue cuando le dije, mi amor, ¿qué está pasando? O sea, cuando me di cuenta, porque como dices, o sea, no, ya no la ves cambiándose. Y a partir de ahí te puedo decir que fue un proceso que avanzó, y esto también es muy importante decirlo, o sea, los trastornos avanzan de una manera muy rápida. ¿Tú crees que avanzó porque se hizo visible? Sí. Ay, Dios, se me puso la piel chinita. Claro, ajá, porque le pones el foco, te sientes como más amenazado, porque comer te da como cierto control. Claro. La parte del trastorno también, yo estoy controlando algo. Sí. En ese momento ella me dijo, mamá, estoy mal. O sea, ella lo aceptó. Fue cuando ella me dijo. Me dijo, ya no sabía cómo decírtelo, me quería acercar desde hace tiempo atrás. Mi vida. Desde hace unas semanas, me dijo, pero no supe cómo decírtelo. Pero sí, desde ese momento les puedo decir que ella cambió. O sea, sí fue un antes y un después. ¿Qué quiero decir con esto? Que avanzó demasiado rápido la enfermedad. ¿Por qué? Porque ella como que de alguna manera se soltó y empezó ahora sí a decir, no quiero comer, empezó a expresar lo que ya ella estaba viviendo.
¿Sí me explico? No que lo hiciera ni adrede, no. Recordemos que el trastorno hace que las personas cambien, sean diferentes, y esto es bien importante decirlo. Y yo aprendí algo que yo creo que fueron de las cosas más hermosas que aprendí, que ahorita platicamos de que nos fuimos a una clínica, que la enfermedad no es la persona. Claro. Y qué hermosura entender y separar. ¿Por qué? Porque la enfermedad, generalmente los trastornos de alimentación van acompañados de una depresión y de unas ansiedades muy terribles, muy fuertes. O sea, yo no me había tocado vivirlo de manera personal ni con nadie cercano. ¿Por qué? Porque el trastorno lo que hace es que afecta a la amígdala. Y la amígdala es lo que hace que regula el miedo. Entonces, claro, es la reguladora, es la partecita del cerebro que regula las emociones. Las emociones, exactamente. Entonces, lo que hace en este caso es que el plato, la comida, empieza a generar miedo. Entonces, ya no hay manera de que la persona pueda sola tener una alimentación sana y consciente. Claro, nutritiva. Y aparte el plato, aparte de cómo se ve el plato, cómo lo ves afuera, está la parte de la dismorfia corporal, de cómo ella se está percibiendo en su autoimagen. Su autoimagen. Que está totalmente desfasada de lo que es la realidad o lo que ven como realidad otras personas. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que va afectando? Justo eso, afecta la forma en la que ven la comida, las calorías, por ejemplo. Ese es un tema muy importante que hay que ponerle mucho foco, porque ahorita los nutriólogos, calorías. Sí, no, es que, o sea, los nutriólogos, muchos de ellos recomiendan eso, pero ya después de haber vivido un trastorno de alimentación, te puedo decir que no, o sea, no tienes que contar las calorías, pero la enfermedad genera eso, empiezan a checar cuánto tienen de azúcar, cuánto tiene de grasa, entonces empiezan a contar muchas las calorías. Ahorita estaba escuchando una psicóloga que hablaba del tema y decía que cuando un niño a edades así tan tempranas empieza a hablar de carbohidratos, de proteínas, de macros, ahí está mal, porque el arroz es arroz. Claro. Al arroz no le llamas carbohidrato. El camote es camote. El pollo es pollo, no es proteína que tiene ciertos gramos. Sí, y ahorita estamos en una dinámica social donde todo es fit. O sea, por ejemplo, hay una tendencia muy fuerte que ahorita los jóvenes no están tomando alcohol no porque no les guste, sino porque quieren estar fit y porque eso les afecta al gimnasio, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, que eso lo apruebo. Sí, no, está muy bien, pero si te fijas, ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Exacto, o sea, ¿desde dónde? Entonces, ¿qué empezamos a ver nosotros? Que se empezaba a levantar en las mañanas, a las 5 de la mañana hacer ejercicio, en la tarde, a mediodía, o sea, iba a su clase y luego regresaba y luego en la noche, o sea, empezó con la biorexia, que nos diéramos cuenta nosotros. Okay. Entonces, como que es un todo, ¿te fijas? Como porque tú dices. Era parte, me contabas que era parte de un equipo, ¿no? En su escuela, del equipo de porras. De porras, exactamente, que esa es una de las cosas que de ahí nos podemos ir al por qué, o sea, por qué se dan estos trastornos y por qué sí en unas personas y en otras no. Claro. O sea, por qué esta anorexia social o de moda no se convierte en un trastorno en la mayoría de las personas. Ajá. Porque es muy multifactorial. Okay. Y son muchas cosas las que tienen que englobar para que se convierta en trastorno. Okay. ¿Sí? Tú dices ahorita que inicia, que se transforma. Entonces no nacemos con cerebros como más propensos. ¿Qué aprendiste tú al respecto? O sea, una de los factores principales es lo transgeneracional. O sea, y eso sí lo traemos como información en nuestro cuerpo, en nuestro inconsciente. Y definitivamente creo que sí es una de las cosas principales que detona que sí se convierta en un trastorno. Bueno, si hablamos de transgeneracional, yo podría decir cuántas mujeres
Y es lo que conocemos la cultura mexicana porque aquí vivimos, pero Sí. en general estamos muy enfocadas y hay mucha presión, una gran presión Sí. en el cuerpo de la mujer, en cómo se ve. Está en las canciones, está en la poesía, está ahorita súper latente en las redes sociales. O sea, aprendes a tener un juicio enorme en la forma de tu cuerpo. Sí, y ahorita lo que decías, algo muy importante, es que, por ejemplo, la comparación es algo que debemos de trabajar con nuestros hijos. Ahorita vamos a ese punto para desarrollarlo un poco, pero ahorita la comparación está en todos lados y es muy latente todo el tiempo. O sea, te comparas en las redes sociales, te comparas con las amigas, te comparas con los compañeros, te comparas con los del gimnasio. Entonces, nuestros entornos, que son cada vez más como hacia afuera, más sociales, más de observar, de escuchar, como tú decías, genera este tipo de no estar conforme con la persona que soy. Con cómo me veo, con mi cabello, con la forma de mi cuerpo, con todo. Deja tú las comparaciones en el afuera. Las comparaciones que suceden en las familias, en los núcleos familiares. Ahí tenemos un claro ejemplo y yo otra vez voy a cometer sincericidio, pero, por ejemplo, mi hermana y yo siempre hemos tenido cuerpos completamente distintos desde chiquita. Desde chiquitas, y ha habido como demasiados comentarios al respecto de absolutamente todos, o sea, una gran mayoría de tíos, se vuelve como algo gracioso. Sí. Hacer comparaciones, o para arriba o para abajo, para gordita o flaquita, o cachetoncito buena para comer, y celebras muchas cosas en torno a lo bien que come un niño, ¿no? Le celebras esa parte. Claro. Se siente como orgullosa, es algo como muy latino, ¿no? De que qué bien come esta niña. Sí, totalmente, que ese es como que la segunda parte importante en el tema multifactorial, que es el entorno familiar. O sea, las palabras, los juicios hacia los cuerpos, las formas de alimentación, que yo sí te puedo decir que ahí, o sea, el tema transgeneracional viene también en lo que viene siendo que haya en el pasado personas que hayan tenido trastorno, ¿ok? Que se siga presentando, perpetuando, exactamente. Entonces, tiene que ver con eso, entonces la información lo trae. Pero también tiene que ver con las formas de cómo se habla respecto a la comida, ¿sí? Entonces, tú conoces a mi familia, amiga. Yo vengo de una familia donde mi papá sumamente sano, vegetariano, cero gluten, cero, ¿saben? Entonces, por cierto, ahorita anunciamos los probióticos de tu papá. Ay, como no me traje o los waffles de tu hermano. Claro. Entonces, yo crecí en un ambiente donde para mí fue natural el tema de los alimentos sanos. Mi papá tiene un huerto, entonces, claro que a la hora de yo educar, que ahorita vamos a ese tema, por supuesto que cometí muchos errores, y sí lo quiero decir porque en la clínica, cuando llevamos a Mía, decían mucho, no es culpa de ustedes, porque da una culpabilidad, y también ahorita... me imagino, amiga. Sí. Ahorita nos cuentas cómo manejaste el sentido de culpa, el sentimiento de culpa, pero cuando llegan, por ejemplo, ¿qué errores sientes tú que cometiste en eso? Porque una es la forma que nos hablamos nosotros. Sí. Cómo nos percibimos nosotros. Yo me declaro sumamente culpable porque en mi casa, bueno, yo de manera personal siempre he estado conflictuada, por eso escribí esta carta a mi cuerpo. Hermosa. Siempre ha habido un gran conflicto en cómo me veo, y lo he trabajado mucho en diferentes terapias, pero sé que los hijos, a veces, aunque no lo verbalices, te salen subtítulos literal de cómo tú te percibes en el cuerpo. Leonel también trae su historia, mi marido, o sea, de su propia casa, de su familia. O sea, el tema del peso, de las básculas, de los alimentos, de cómo están demonizados ciertos alimentos y ciertos no. Ahorita decía una psicóloga que estaba escuchando que nos volvemos moralistas de ciertos alimentos. Eso. Eres súper guau si comes un brócoli, pero si agarras un pan, o sea, está como... Sí, o porque ese pan, ese pan no, este espagueti no, porque no es gluten free.
Entonces, claro que te conviertes en ese juez del alimento. Y eso fue una de las cosas que en lo personal yo fallé. Y te lo digo yo porque pues yo era la que hacía la comida, la que compraba las cosas, la que traía esa educación, que si bien es muy importante tener una alimentación sana y consciente, como decíamos, sí. qué padre que yo tuve la oportunidad de aprender de mis padres eso, pero yo lo estaba, como tú dices, como demoniciando o no sé la palabra adecuada. Sí, se vuelve como moralista esta parte, Muy le pone moralista. cierta moralidad a ciertos alimentos. Entonces, sí es eso. Pero, por ejemplo, yo vi muchos casos y gracias a Dios, de verdad que hemos sido acompañantes de muchas familias y mira, me pongo chinita y muy sensible. He visto también cosas muy duras, palabras, hacia las niñas, por ejemplo. ¿De los mismos papás? Sí, de la familia, o sea, cosas que empiezas a ver que se vuelven naturales dentro de las familias y no son. Entonces voy a sacar la primer premisa de este tema. O sea, no se habla del cuerpo, no se habla de la comida, no se habla de la figura, no se habla del peso. ¡Qué fuerte! Un mensaje para mi primo ayer. Justo le estaba platicando a Jesús. Estoy yendo, me ha costado, perdóname que te interrumpa No, esto, pero ya, amiga, claro. Tú me has visto, ¿no? Sí. A mí, yo juzgaba mucho la parte de estar como grabando o tomando fotos y como llevando un récord del ejercicio y subiéndolo a redes, se me hacía muy fantoche, la verdad. Pero ahora lo estoy haciendo, desde que estuvo Laura aquí de BeFit. Ajá. Ella me invitó al programa, lo retomé porque he vuelto como 4 veces. Sí. Y voy hoy será mi día número 8, ahorita lo subo. Ok. Pero justo ayer tuvimos una reunión familiar y yo iba saliendo del gimnasio y llegamos a esta reunión familiar, habían preparado elotes y tal. El caso es que llegué y uno de mis primos me dice, ¿qué estás haciendo? Ya te vi muy activa en redes y ¿qué tipo de ejercicio estás haciendo? Y le dije, es un tipo de ejercicio multifuncional. Y luego me dice, pues no te está sirviendo, ¿verdad? Me dijo. Qué fuerte. En bromita. Ajá, sí, claro. Me di cuenta que está demasiado normalizado hacer bromas al respecto. Y parecieran graciosas. Parecerían graciosas, pero tú no sabes qué está pasando en la mente de una persona. Ahorita tengo 45 años, tengo miles de terapias, entonces ya tengo una membrana no tan permeable al respecto. Pero se me hizo muy cruel y ahí no quedó el tema. Si yo con la bromita de que no estás sirviendo y que vienes del gimnasio y te vas a comer un elote. Claro. Me tomó fotos y me grabó preparándome mi elote. Claro. Sorry que te exponga, obviamente no voy a decir el nombre. Sí. Solo las personas que estuvieron ayer tal vez sepan de quién se trata y no es por ponerlo a él en evidencia, sino a todo un sistema familiar que hace bromas del cuerpo, que habla del cuerpo, que habla de lo que te estás comiendo. Claro. Y a mí me impactaron 2 cosas. Una, bueno, sí me siento más fuerte, obviamente ahorita al estarlo hablando te libera. Sí. Pero 2, de cómo hay una parte de trauma que aún te imposibilita poner límite. Porque yo, lejos de ponerle un alto y decirle, sobre todo porque me estaba escuchando y viendo Nicole, mi hija, y tal vez o por ella o por mí debí de haber puesto un límite y decirle, o sea, de manera, oye, lo que estás diciendo me está lastimando, no me gusta. Lo normalicé de cierta manera o entré en la dinámica de reírme también del tema y reírme de mí. Cosa que he hecho como para suavizar, porque si tú te ríes de ti misma, pues entonces nadie se va a reír más fuerte que tú. Claro. El caso es que hice este paréntesis porque sí seguimos hablando de cuerpos, sí seguimos haciendo comentarios bien tontos al respecto, seguimos hablando de cómo se ven las niñas, sobre todo cuando empiezan también a desarrollarse, que es un tema pues obviamente complejo para ellas, pero todas estas partes en la clínica, ¿cómo las abordaron conmigo específicamente para que se blindara de esto? No nada más de lo que estaba sucediendo en su mente, claro, sino de las voces que se hablan en voz alta y que suenan afuera. Eso es parte de la prevención, amiga, y eso es muy importante, muy, muy importante, porque
necesitamos validarnos. Es una palabra muy, muy, muy llena de la virtud. O sea, que necesitamos validar como padres a los jóvenes, hombres y mujeres, que lo que son es suficiente. ¿Okay? Entonces, ¿cómo trabajaron ellos en la clínica junto con nosotros, papás? Eres suficiente, mi amor. No necesitas cambiar tu cuerpo. No necesitas, o sea, puedes vivir sanamente. Por ejemplo, le decíamos mucho a Mía, que esto me encantó. No te queremos gorda, te queremos sana. Te queremos equilibrada, te queremos feliz, queremos que vivas la vida, que esto no te limite. Entonces, es eso. O sea, necesitamos aprender a trabajar en nuestra propia validación. Este es mi cuerpo. Yo no voy a poder cambiar la forma en mi cuerpo, pero puedo cambiar el entorno, el físico, el músculo, puedo comer más saludable, puedo estar más equilibrada, pero en eso que yo estoy haciendo para sentirme bien, yo acepto que ya estoy trabajando en mí. Okay. ¿Me explico? Entonces, es esa parte. Sí, 100%. Lo que pasa es que la comida, lo que es la nutrición, es precisamente eso. Es un acto nutri-emocional. Exactamente. Y nos desconectamos porque ni siquiera comemos con esa conciencia. Yo estuve en un retiro, pues sí, un taller en la Ciudad de México y estaba precioso el ejercicio. Primero era de silencio, me costó horrores el no hablar, pero en la comida teníamos un ejercicio de estar completamente en silencio, masticar 20 veces. Imagínate, por ejemplo, masticar una lechuga 20 veces. O sea, a veces se vuelve un poco complejo, pero hacer el ejercicio de estar masticando y la conciencia de lo que está nutriendo ese alimento tu cuerpo. Y luego hacíamos un viaje, gracias Santiago Molano se llama el taller, es un taller de enneagrama, y te enseñaban a tener un viaje con los alimentos. Es decir, tu plato, imaginarte, ya sea que realmente lo imaginaras o que supieras de dónde provenían esos alimentos. O sea, imaginarte quién los cosechó, cómo se sembraron, qué necesitaron para crecer, qué necesitaron para transportarse, para llegar al súper, para que llegaran a tu plato, para que los cocinaran. Y ese viaje de los alimentos era un viaje de conciencia, de cómo nos estamos comiendo la vida. Claro. Porque comemos a veces súper apurados, sin conciencia, y ya sé que suena así como muy cliché de que no comas enfrente de pantallas, de que platiques así como platicábamos antes. No sé si es uno de los mejores recuerdos que tengo de mi infancia. Las comidas, la mayoría de las comidas eran pues una reunión familiar. Ahorita ya no nos damos el tiempo de eso, de poner atención. Claro. A lo que nos está nutriendo, o como le dijeron a Mía, ¿cómo te estás comiendo la vida? Sí, en el tema de la clínica, bueno, pues es una clínica especialista en trastornos. Es una clínica especializada. Mira, nosotros pasamos por muchas etapas. O sea, primero fue darnos cuenta. Después, ya que nos dimos cuenta, no supimos cómo trabajar los primeros meses con ella. O sea, los primeros 2, octubre y noviembre. ¿Qué hacías cuando ella no quería comer? ¿Qué hacías cuando decía que no quería comer? Cuando la veías a las 5 de la mañana haciendo ejercicio. Claro, al principio la reacción es, Mía, ¿por qué, mi amor? O sea, cómetelo, no pasa nada. O sea, ¿cómo? ¿Cómo no te lo puedes comer? Lo típico, porque sí, tú no sabes qué es lo que está pasando. O sea, el trastorno, pues, hace que las conductas de las personas cambien, pero uno sin información, obviamente, entra en una crisis terrible porque tú estás diciendo, o sea, el miedo como papás es lo que le va a pasar a mi hija. Y la desesperación de hacer que no coma, porque nada las hace comer. O sea, créanme que no es, mi amor, claro, forzar. Cómetelo. O sea, no, y la forzábamos. Al principio cometimos ese error, o sea. Sí, pero forzarlo no resuelve, al contrario. No resuelve. Alimenta el trastorno. Alimenta el trastorno. Bueno, no, te voy a explicar. Sí hay que forzar, pero con un protocolo adecuado. Okay. ¿Por qué? Porque estábamos hablando ahorita que lo que sucede en el cerebro es que tiene miedo.
tiene miedo a comer y lo que implica comer, ¿no? Subir de peso, cambiar el cuerpo, sentirse hinchada, todo lo que genera la recuperación, que es como muy larga. Aparte de eso es muy importante, o sea, sí la recuperación es paulatina, es de mucha paciencia. De mucha paciencia. Sostener sí, a los hijos con mucho amor. con mucho amor. O sostenerte a ti, ¿no, amiga? ¿Te removió cosas No, en ti no. de O manera sea, yo personal? ahorita te puedo decir que desde hace 2 años apenas me estoy volviendo a recuperar. O sea, ser la cuidadora de una persona con trastorno alimenticio es desgarrador, es cansadísimo, o sea, no hay palabras para decir, porque aparte emocionalmente tienes muchos miedos y además tienes que poner mucho mental, porque tienes que dominarte a ti como papá y además tienes que aprender muchas cosas y tu entorno empieza a girar pues en torno a tu hija que puede morir. A eso iba, o sea, llegó un punto en el que obligábamos a mí a que comiera, no sabíamos cómo. Bueno, desde el día 1 que me dijo, al día siguiente yo tenía nutrióloga, psicóloga, endocrinóloga y psiquiatra. Okay. Bueno, la psiquiatra fue después de que fuimos con la psicóloga. Ahí cuando me dijo, ¿sabes qué, Aida? Yo sí veo 15 días después, un mes después fue esto. Me dijo, sí te voy a recomendar que la lleves con psiquiatra. Entonces, pero al mes ya tenía estas 4. Entonces empezamos a trabajar y, o sea, a trabajar intenso semana a semana. No creas que era esporádico, no, amiga, era semana a semana, medicada, etcétera, etcétera. La medicación que le dieron fue para la ansiedad. La medicación, que eso es algo muy importante. Aquí en nuestra ciudad no tenemos personas especialistas en trastornos de la alimentación. Eso te va a comentar. Y es muy buena, o sea, llegamos con la mejor psiquiatra infantil, y sí le dio el medicamento y creo que sí le ayudó. Sin embargo, no era el adecuado para el protocolo de lo que Mía tenía. Mía solo tuvo, gracias a Dios, anorexia. Okay. Pero sí conocimos en la clínica niñas que tenían de todo, ¿verdad? Bueno, entonces se desmaya, la llevamos al hospital, y nos dicen ahí, nos dice la nutrióloga, ¿saben qué? No está funcionando, necesitamos reforzar. Entonces empezamos a trabajar más intensamente hasta que llegó un punto en el que la nutrióloga y nos dijeron, ¿sabes qué? Pues no. ¿Se desmaya en la escuela? ¿Se desmaya en tu casa? Se desmaya en la casa, y no, o sea, no íbamos avanzando, seguía adelgazando, hasta que nos dimos cuenta que traía 48 de pulso. Te recuerdo que me contaste eso, me pareció impactante, claro, porque llegó, o sea, su corazón a punto de rendirse de la vida hoy. Bueno, pero ese es un lado, y el otro lado, lo que genera el tema mental, porque también, pues claro, ella no tenía ganas de levantarse, no tenía fuerzas, porque pues si no comes no tiene fuerza tu cuerpo, pues, entonces es un círculo que te va llevando. Entonces, por eso, en los trastornos, sea cual sea, tienes que ir con el especialista adecuado. Y eso es bien importante, porque sí te pueden medicar, pero puede ser que no sea la medicación adecuada. 100%. Entonces, fue ahí Sobre todo porque cada persona, cada organismo, cada niño son completamente distintos. Completamente. Y su cerebro está cableado completamente diferente. Y se dio por razones distintas. Digo, todo esto multifactorial que decimos, la mayoría hacen check, pero de diferentes formas. Claro. Entonces hay que trabajarlo así. Entonces llegan al hospital con 48. Sí, ¿Cuánto es lo la normal? internamos. Pues ¿De pulso? No sé, ¿qué será? ¿80? Bueno, sí. Ok, pero bajísimo. No, bajísimo para ella. Ajá, entonces, ¿saben qué? La tenemos que internar. Entonces la internamos, ya no comía nada, o sea, nada. Comía como las cosas que les dan seguridad. Y esto es algo muy importante también en el tema de la prevención, porque normalmente empezamos a decir, esto me lo como muy gustosamente, esto no me da miedo, esto no me genera culpa. ¿Y cuáles eran los alimentos que a ella le causaban Era, seguridad? Por ejemplo, eran las lentejas, la quinoa, cosas que ella determinó
que eran saludables. Ah, claro, El claro. queso. Porque el cerebro es experto en comprarse ideas y fijarlas como verdades. Y como verdad. Pero comía nada. O sea, nada. Entonces, pues los ayunos que ella empezó a llevar y todo. Entonces la internamos, le tuvimos que poner una sonda gasogástrica, estuvo casi un mes. Así medio la recuperamos, o sea, iba la psicóloga, iba la nutrióloga todos los días a visitarla. Y en ese protocolo o en ese procedimiento que le hicieron, no, obviamente ella, una niña muy inteligente, sí, sabía que a través de esa sonda la estaban nutriendo, por no supuesto. le causaba rechazo. Claro, o sea, por eso se tenía que trabajar psicológicamente con ella y seguía con su medicamento y todo. Pero sucede algo muy fuerte que sí es importante hacer que suceda. Y eso se logra a través del apoyo y de la red de apoyo. O sea, aquí en ningún momento la dejamos sola. Y te puedo decir que la clínica, si tú ahorita hablas y les dices, ¿cómo está el caso de Mía? Mi mejor caso de éxito. Ok. Y yo te puedo decir que el mejor caso de éxito fue que teníamos una red de apoyo. Nadie dejó a Mía, ni los abuelos, ni los tíos, ni los primos. Estuvo con todas las personas especialistas posibles. Su mamá se dedicó al 100% a ella. Yo me fui y dejé aquí a mi esposo y a mis otros hijos. Sí. Para que ella pudiera salir adelante. Soy testigo de eso. Ya estaban, me imagino que también con Isa y con Lucio. Todas las abuelas. No se sí. enferma una persona. En una familia se enferma toda la familia. Sí. No se enferma, sino afecta a sí, toda la afecta familia. a todo. A lo mejor en el momento no, ¿cómo te diré? Estás como nadando para salvarte, Claro. salvar el momento, ¿no? Pero por supuesto que hemos tenido que trabajar, o sea, ha habido consecuencias que, claro, o sea, cada uno de nosotros, incluyendo a Toño y a mí, o sea, fue como, ya sabes, Claro. que hemos tenido que curar y hemos tenido que... Entonces nos vamos a la clínica, prácticamente 3 meses, nos regresamos poquito antes y hubo algo que esto sí es muy importante, como la recuperación. Pero fíjate, lo voy a decir para las personas que tienen trastorno, pero para las personas que como tú y yo batallamos con la aceptación de nuestros cuerpos. O sea, esto va para todos. Necesitas querer mejorar. Llegó un punto en el que Mía me dijo, mamá, yo no me quiero levantar, no voy a ir a la clínica. Es que nada sustituye la voluntad de una persona. Nada, me todo lo acaba había de decir sido una psicóloga. La voluntad de querer vivir, la voluntad de querer estar mejor, la voluntad de querer ser feliz, la voluntad de querer recuperarte en el nivel que estés. Porque ahí nadie entra. No. Aunque seas un niño y lo forces, nadie entra en esa decisión personal de querer estar bien. Sí, entonces nunca estuvo sola, siempre la acompañamos, la obligamos, todo. Sin embargo, sí hubo un momento en el que yo dije, esto es decisivo. Ese día ella no se quería levantar a la clínica y me dijo, mamá, yo ya no voy a ir. Y yo me quiero morir estando en México. Ay, Dios mío. Me dijo, yo ya no quiero vivir así y no quiero comer, no quiero nada. Entonces, híjole, no, ese momento fue crítico porque yo le dije, mi amor, ya no podemos hacer nada más por ti, corazón. O sea, te amamos inmensamente, pero tienes que poner de tu parte y si no te levantas, nos vamos a regresar. Porque allá está toda la familia y estamos haciendo un gran esfuerzo por ti y yo siento que ella ahí hizo un clic. Bueno, yo te puedo decir que le dije, te doy 10 minutos para que te levantes y si no te levantas, ahorita mismo compro los boletos y nos regresamos. Pero me bajé a llorar, me encerré en el baño y le recé a Dios y hincada le dije, Dios mío, que se levante por ella misma. Y sucedió algo, o sea, yo te puedo decir que en ese momento Mía se levantó y fue a la clínica y todo cambió. Sí, es que qué increíble porque eso de decir, o sea, declararlo, no quiero vivir, a veces está como de los dientes para afuera, porque realmente te digo que me he documentado un poco al respecto
para este tema, para este episodio, pero también pues de toda una vida con estos monstruitos en la cabeza que antes no sabía nombrarlos y que ahora tienen un nombre específico cada uno. Pero básicamente es que quieres ser vista. Quieres que alguien te diga, sí, sí estoy aquí para ti, y Sí. sí te vas a levantar porque puedes levantarte, pero lo tienes que hacer por ti. Lo tienes. Aquí está mi mano, pero hay una Sí. parte de tu esfuerzo Ujú. que tú tienes que hacer. Sí. Me acordé, se me viene a la mente, me encanta la pintura esta de la creación Ujú. que está en el Vaticano. Claro. Miguel Ángel. Sí. Hay una parte donde está Dios. Sí. Y si tú te fijas en la pintura, a mí me parece increíble. Yo tengo un rompecabezas que compré allá. Está Dios como con toda esta parte de fuerza, de vitalidad y estirando su mano de manera para alcanzar al humano. Y si tú te fijas muy bien en la expresión del ser humano, está con un hastío, una apatía, cierta pereza de alcanzar a Dios. Pero es justo ese hueco que hay entre los dos que Dios no va a alcanzarte. Exacto. Te tienes que mover y alcanzar tú a Dios. ¿Y qué es Dios? Pues esa vida, esas ganas de querer levantarte. Y se levantó. Claro, se levantó, se cambió, la llevé y todo fue diferente a partir de ahí, porque la decisión la tomó ella. Sí. Es lo que dicen en todos los procesos de recuperación de todo tipo. Hasta el momento que tú decides estar mejor y hacerlo por ti mismo es cuando sucede esa magia o ese milagro, porque cambia la percepción. Exacto. Sí, porque ya empezó ella a poner más de su parte y todo esto. Y bueno, pues la verdad es que sí, no todo el mundo llega a tener este trastorno, pero sí es importante decir que cada vez es más común. O sea, nosotros, te digo, hemos acompañado personas, ya hemos mandado gente a la clínica. Algo que también, por ejemplo, de los casos que hemos ayudado, 2 casos me tocaron de abuso sexual y que eso detonó. Entonces también es un detonador, por ejemplo, algún tema sexual que haya habido ahí en la adolescencia, en la niñez, sí. no dicho, no platicado. Sí, he escuchado que sobre todo bueno, no sé si sea una verdad o yo me lo inventé, pero sobre todo los atracones, cuando quieres hacer tu cuerpo más grande y crear una barrera de grasa para protegerte cuando hubo algún tipo de abuso. O en el caso de la bulimia o la anorexia, quieres realmente desaparecer. O sea, ese es el trasfondo del trastorno. Y en esa clínica, ¿cómo encontraron esa clínica? ¿Cómo la encontraste? Esa fue, gracias, y le mando un beso a nuestra nutrióloga porque le voy a mandar este episodio. Alejandra, ella nos dijo, oigan, hay una clínica nueva, porque si bien hay una clínica muy, muy famosa e importante en la ciudad de Monterrey, la investigamos y todo, pero esta clínica, lo nuevo y lo innovador es que es una clínica de día. Entonces está espectacular la recuperación porque va de día, va de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde y todo lo demás es un entorno familiar. Y tiene que ser así, porque la recuperación tiene que estar en el entorno familiar. Claro. ¿Por qué? Porque o sea, la persona, como tú dices, necesita esa validación, necesita que esté la persona, o sea el cuidador que sea, ¿no? Papá, mamá, abuelo, quien sea, acompañando para enfrentar el miedo a la comida. Entonces, ¿qué es lo que iban a hacer ahí? O sea, la mayoría de las clínicas es que te van y te internan 2, 3 meses ahí, estás aislado, igual y recibes visitas una vez a la semana, pero no es así. Qué padre, una clínica de días. Eso estuvo buenísimo porque aparte ella tenía 12 años. Claro. Entonces, estaba muy chiquita y todo, entonces sí te preparan para trabajar y enfrentar el entorno. Entonces, ¿cómo la clínica te presenta la enfermedad? La enfermedad es un monstruo que ella y tú, pero ella no se da cuenta, pero ustedes como familia tienen que vencer. Entonces, cada vez que tú luches, no vas a luchar contra ella. Fíjate qué hermosísimo. La lucha no es contra tu familiar, es contra la enfermedad. Es contra el trastorno, es contra la enfermedad. Entonces a mí me hizo un clic hermoso porque... Y es una lucha, tiene que ser una lucha inteligente, ¿no? No desde la fuerza, no desde la fuerza, pero sí desde la determinación,
no desde la autoridad, pero sí desde el amor consciente de no me importa que llores, no me importa que pase lo que tenga que pasar en este momento, yo voy a aguantar lo que sea, pero vamos a vencer. O sea, yo estoy luchando contra la enfermedad. Entonces, sí, por Desde ejemplo, una maternidad consciente, desde una maternidad amorosa, pero con autoridad. amorosa, con autoridad. No te puedo decir que fui la mamá más perfecta del mundo, pero para nada. Los momentos son muy duros, muy críticos. Por eso es importante detectarlo desde antes como papás. Porque una vez que ya estás ahí, no, o sea, necesitas todo el tiempo del mundo. Es una enfermedad muy cara, para empezar. O sea, aquí te puedo decir que he ido al hospital infantil a visitar a un caso que tuvimos y son licuaditos de proteína o los enchures esos, son las vitaminas, entonces a mí me preocupaba que cuando saliera la niña del hospital, ¿qué iba a pasar? Porque era una niña de muy bajos recursos. Claro, no tan fácil que los... Entonces, y no tienen el seguimiento ni el protocolo adecuado. De hecho, aquí en el hospital infantil, gracias a Dios, contactamos a la doctora con la clínica y ahí estuvieron en capacitaciones para poder trabajar en esto, porque sí es... Qué hermosa labor estás haciendo. No hemos tocado, estoy muy interesada en muchos temas y quisiera hacerte millones de preguntas, pero casi todas las personas que han sufrido algún tipo de eventualidad en su casa, trauma, trastorno, han enfrentado a una enfermedad y lo han superado, se dedican después a ser embajadores de esto. Y sé que ahora lo eres. Tú y también Mía, desde su valentía de expresarse, de ponerte, y están ayudando a otras familias que sufren de este tipo de TCAs. Sí. Qué hermoso. ¿Cuántas familias has Nos ayudado? han llegado alrededor de 6, 7 familias, amiga. Desde que llegamos a la clínica, se han ido 2 a internar, otras 2 se han ido a internar, otras sí han logrado pagar porque es muy caro, la verdad, o sea, sí necesitan un acompañamiento y la clínica no es barata. Están con tratamiento. Y más aparte también personas de fuera, pues es pagarle el Sí, hospedaje, los vuelos. sí, todo. Y otras, pues que la verdad no han querido. Y eso es muy válido y uno tiene que respetar, y eso es bien doloroso también cuando las familias o los papás no están listos para querer observar el trastorno en los hijos. Claro, porque es así de que pues ya que coma, o sea, Sí. que se le quite como esa chiplería, ¿no? Es esa chiplería y es exactamente. Entonces, uno llega hasta donde puede. Sí, donde cada persona te Exacto. permite según su nivel también de conciencia, de preparación y todo. Sí, sí, sí. Y a cada quien le toca transitar de diferente manera y abordar de diferente manera. Si le dieras así un resumen a las familias, a una mamá que te esté escuchando, ¿cuáles serían los puntos de prevención que tú les dirías? Enfócate en esto o pon atención a esto si está sucediendo en tu casa. ¿Pon atención a qué? Sí lo traigo aquí, lo voy a tratar de nombrar porque sí es importante. Miren, primero que nada hay que observar con detenimiento los cambios. Los cambios cuando se sientan a comer, porque generalmente empiezan a dejar, o sea, cosas muy imperceptibles que si observamos y paramos nuestro ritmo como papás, o sea, eso es para nosotros. Si logramos tal vez detectar. Yo no lo detecté, pero yo creo que si yo hubiera puesto esta atención un poco, hubiera sido a lo mejor un poquito antes, no sé. Hay que escuchar lo que nos dicen. O sea, oye, por ejemplo, a mí me decían, mamá, es que yo ya quiero pasar de nivel en porras y la maestra me dice que hasta que logre esto. Entonces, ella lo tomó muy en serio. Entonces, hasta que lograra hacer como la patada de arco hacia atrás, la iban a subir a estar con las de secundaria y ella ya quería. Entonces, empezó de que lo logro. ¿Y se compró la idea que a lo mejor su cuerpo por el peso no se lo estaba permitiendo? No, más bien, como quería que la cargaran porque era de las altas, ella decía, pues voy a tener que comer menos para que me logren cargar. Exacto. Entonces, si yo hubiera puesto atención a esos comentarios de, oye, mi amor,
a ver, déjame, voy a hablar con la maestra, como por qué te comenta esto, o cómo le hacemos para que junto con ella lo logres, o o sea, cosas que sí uno dice, ok, o sea, ahí estaba. Qué importante que los maestros también observen junto con los padres Sí, los diálogos que tienen con los alumnos. sí, ¿Qué sí. Yo hablé impresión? mucho con la maestra y sí le comenté, o sea, sí lo hablamos directamente, totalmente. Sí. Otra cosa, hay que hablar de este tema, hay que abrirlo, o sea, a mí me encantaría de verdad poder expresar esto con los papás, o sea, como que estén conscientes, porque todavía lo ven así como que no. Aparte, ¿sabes qué me ha tocado? Mamás que ellas en lo personal, y no es un juicio, están muy interesadas en verse increíblemente bien, que está perfecto, pero que eso de alguna manera, o sea, es como el otro extremo, ¿me explico? Entonces, sí es importante hacer como lograr el equilibrio, o sea, llegar a lograr el equilibrio nosotras como mujeres, en todo esto que hemos estado platicando. 100%, porque ahí va otro sincericidio. Sí. En esta parte, es que tú no sabes cómo te está escuchando tu hijo. Uh-huh. Tú no sabes lo que está interpretando sobre todo, porque la vida es una interpretación. Sí. Y tú puedes decir algo y expresarlo de manera muy natural, pero la manera en que interpretamos cada persona es diferente. Como dice Valeria, una amiga, son los lentes que te pones para vivir. Uh-huh. Y cada hijo trae unos lentes diferentes. Yo siempre me pregunté, por ejemplo, que entiendo y obviamente amo a mis padres, los honro, a mi mamá, el esfuerzo que hizo en criarnos, en tener una vida sin muchas herramientas emocionales y aún así tratar de sostenernos y sostener una familia, pero también a veces no te das cuenta de la cantidad de comida que están ingiriendo los hijos. Por ejemplo, en mi caso, sé, ahora que lo sé y lo desmenuzo, sé que pasé por muchas cosas, o sea, de atracones. Nunca llegué a la anorexia, porque me gusta mucho la comida, básicamente, pero sí tuve muchos atracones. Y empecé, no me acuerdo de mi etapa adolescente a partir de los 12 años como mía, no estar a dieta. Uh-huh. Antes las dietas, pues tú las veías en las revistas, me acuerdo de la dieta del repollo, me acuerdo de la sandía, de comer 3 días sandía. De comer plátanos, de la dieta. Bueno, tú, name it. Uh-huh. O sea, nómbrame una dieta que yo no haya hecho. Claro. Pero también normalizamos eso. Y a lo mejor a mi mamá se le hacía normal. O hasta a veces hasta gracioso. Claro. Pero no lo es. Uh-huh. No lo es porque entonces estás filtrando todo a través de la comida. Uh-huh. Y estás queriendo compensar el control que no tienes en el entorno familiar y lo que está sucediendo a lo mejor en la disfuncionalidad de una familia a través de la comida. Uh-huh. En mi caso a lo mejor fue mucha comida, o sea, el exceso. En el caso a lo mejor de mi hermana fue la omisión. Uh-huh. Y después, cuando no resuelves esto en la etapa adolescente o de niñez, se presentan de otras maneras. Uh-huh. En mi caso, casi a los 27 años, cuando estaba estudiando la maestría en Inglaterra, o sea, tuve un episodio, vamos con otro sincericidio, de bulimia durante varios meses, porque no podía permitirme llegar gorda a México. Claro. O sea, me compré la idea, dije, no puedo. Yo sentía que era como llegar derrotada. O sea, en lugar de sentirme orgullosa, mira, me dan ganas de llorar. De traer mi título de la maestría, de sentirme valiosa por eso, o sea, quería llegar delgada y lo logré. Claro. Tengo evidencia, o pero sea, lo a través logré. De la bulimia. Claro, y nadie sabe lo que sucede adentro de la mente de las personas. Por eso es bien delicado, amiga, esto, porque te lo vuelvo a repetir, no es un juicio, pero por ejemplo, uno de los errores que cometemos los padres es decir, estás engordando, vamos a ponerte a dieta, ya no te queda la ropa, te ves más cachetoncita, etcétera, etcétera. Entonces, claro, un saludo a uno de mis tíos que me dice que estoy muy repuestita siempre. No voy a decir su nombre tampoco. Evidenciando a toda la familia. Sí, pero es muy importante, o sea, desde nosotras trabajarlo, porque claro, tener una membrana. Sí. Este es otro tipo de membrana más poderosa. Ajá. Que no sea tan permeable a eso. Uh-huh. Porque pues la vida es vida y la gente no, claro. siente. Exactamente.
Bueno, y otra cosa, estar muy atentos a lo que ven. Sí debemos de estar atentos. Al contenido. Y cuando nos demos cuenta, decir, eso que estás viendo no va por ahí. Mira que esto. Otra cosa Revisar a quién siguen en redes, a todo el revisar, contenido. sí, revisar, o al menos no vamos a poder tener todo el control, pero platicar con ellos sobre este tema. Es importante decirles, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que sucede, si tú te sientes así, como te digo, una de las herramientas que tuvimos muy importantes, que creo que ayudó mucho a mí a sanar, era, mi amor, es que, o sea, come a gusto, come rico. ¿Qué se te antoja? No vamos a dejar que estés gorda nunca. Y yo le decía, mi reina, si tengas 60 años y yo tenga 100, te voy a llevar con la nutrióloga para que te sientas acompañada. No te vamos a dejar gorda, créeme lo que no. O sea, claro, es porque eso. gorda tampoco es salud. No estamos es. aquí normalizando ni O demonizando. sea, exacto. Y la palabra, o sea, porque yo decía esa palabra, porque ella decía, es que no quiero estar gorda. Es como, yo no se la decía. Claro, esto no es un juicio a Sí, gorda, no, flaca y... Yo le decía, eso que tú no quieres ser, no lo vamos a dejar que seas. Te vamos a acompañar toda la vida, mi amor. Y cuando no te sientas cómoda, lo vamos a hacer de la manera más armoniosa posible para ti. Claro, qué hermoso. Yo es lo que le digo a mis hijos, no estás solo. Aquí Ajá. no estás sola, estamos para acompañarte y para que entiendas, al menos a través de las palabras nuestras y de nuestros ojos, cómo te percibimos, lo Sí. hermoso y perfecto que fuiste creado. Exactamente. Y bueno, evitar, de verdad, pero ponerlo como regla, evitar hablar de la comida, del peso, de todo esto y de verdad decirlo. O sea, ¿saben qué? No lo vamos a hablar ya en ¿Tú le nuestras pusiste conversaciones. esos límites a tu familia, No, por ejemplo, a toda estuvo tu familia extendida? durísimo, por Porque supuesto. te das cuenta de la cantidad de veces que se habla del tema. Sí, no, entonces, haz de cuenta que estábamos cuando regresamos, oiga, no, ese pan no compren porque no, y luego era luego como que poner la atención, ¿sabes? Sí. 100%. Bueno, amiga, ya nomás sé que ya nos tenemos que ir, pero mira, la aceptación del cuerpo es muy importante trabajarlo con los hijos, no alimentos light, o sea, ese es una comunicación no verbal importante, o sea, no, si es de salud, sí, si no es de salud, no. Pero aparte son unas ridículas, si nos ponemos, nos instruimos un poco, todo lo light, o sea, tiene otro tipo de edulcorantes y luego algunas cosas light, pues sí son light porque tienen menos grasa, pero tienen más azúcar. O sea, claro, es una cuestión de que te informes. de información, exacto. Y luego, y ya, como que para terminar, mucho amor, mucho acompañamiento a estas personas y a todas, o sea, en general a los hijos, porque todo nace en la familia, abrazar mucho, decir las cualidades, los talentos, eres mucho más que un cuerpo. Que un cuerpo. Eres mucho más que un cuerpo y veniste a hacer una gran misión y tienes un gran camino. Entonces te amo, te quiero, te respeto. Y en el camino es difícil, pero creo que esto sería. Voy a meter aquí un poquito el tema del primer episodio del curso de milagros porque sé que lo estudiaste también, incluso tienes un libro muy hermoso que se llama Recibe tus milagros. Recibe tus milagros, que está basado en eso. Y el milagro significa poder cambiar la percepción. E irte de la ilusión a la verdad. Exactamente. Y la verdad, y el cuerpo es una ilusión, porque a veces lo vemos distorsionado. Claro. Y lo vemos diferente a como verdaderamente es el vehículo que Dios nos dio y nos regaló para existir. Para vivir esta experiencia. Y lo más importante es eso, o sea, aprender a ser libre, flexible en todo, o sea, flexible. Claro, no tanta rigidez. En el decir, mi cuerpo no está igual todos los días, tengo que aceptar la flexibilidad de mi cuerpo, hoy me siento bien, mañana no, a lo mejor hoy amanecí no sintiéndome a gusto, no importa, me voy a vestir hasta que me sienta a gusto, bonita, pero voy a aceptar, voy a ser flexible, hoy voy a vivir sintiendo esto que siento. Sé que en el dato que
variamos, hay una variabilidad de hasta 3 kilos en el cuerpo de la mujer. No tengo el dato en qué rango de Sí. edad, me imagino que también en la edad que estamos nosotros, pero Claro. hasta 3 kilos de diferencia Sí. pues de un día a otro. Exactamente. Y la inflamación y todo lo que tú quieras, hay que aprender a vivir en esa flexibilidad. Sí, sobre todo quitar esa rigidez. Sí. Y cada vez que el trastorno te gana, pierdes la posibilidad de tener una vida feliz y plena. Que no ganen los trastornos, porque somos Sí. mucho más que eso, somos una vida mucho más grata y feliz, y somos mucho más que un cuerpo, como dice Sí. precisamente el curso de milagros. Quiero, pues hoy aprendimos un poquito de lo que es, cómo se ve un trastorno en una familia real. Le mandamos un saludo a Toño porque yo lo he admirado mucho, a los dos como matrimonio, Gracias, como papás, a él también porque sé que fue Sí. clave en el proceso. Fue 100% clave. Su paternidad, Ujú. o sea, porque no nada más son temas la nutrición Sí. de la mamá, Sí, la claro. parte de presencia y de Ujú. inteligencia de los papás, de sabiduría para sostener a los De hijos. palabras bonitas, de hacerlos sentir que están bonitas. Por ejemplo, a las mujeres, Claro, seguros a los hombres. Los hombres tienen un papel importantísimo en la familia. 100% de una paternidad completamente. Ujú. Y sé que gracias a Dios, Dios te Ujú. premió también con eso, con esa pareja, y sé que tú también para él has sido esa ayuda idónea. Y pues gracias, nos vamos a quedar con una pregunta para dejarla en el aire y que cada quien la resuelva por sí mismo. ¿Cuántas decisiones de tu vida han estado guiadas por el deseo de cambiar tu cuerpo? ¿Y cuántas por el deseo de cuidarte verdaderamente? Tal vez sanar comienza el día en que dejamos de ver a nuestro cuerpo como un enemigo y empezamos a tratarlo como el hogar que nos sostiene. Gracias por seguirnos. Sí, bueno, si no nos siguen, síganos. Las redes sociales que tenemos son La Vida en Voz Alta, en Instagram, en Facebook, en TikTok, que andamos ahí como señora de las 4 décadas encontrándole el hilo a todas las redes sociales, pero que este mensaje llegue a quien tenga que llegar. Gracias infinitas. Y si necesitan apoyo o lo que sea, aquí estoy yo, de verdad, yo y mi familia estamos para acompañarlos para que puedan lograr sanar, porque sí se puede sanar los trastornos de alimentación. Claro, sigan tus redes. Sí, estoy como Aida Alejandra Ramos Romay en todas las redes sociales, ahí me encuentran. Aida Alejandra Ramos Romay. Exacto. Qué bonito servicio estás haciendo para otras personas que necesiten sanar a través de tu propia historia. Ay, Te quiero, amiga. Yo también te quiero, gracias por la invitación. Dale un abrazo a Isa, sí, gracias, a Mía, sí. a Lucio, a ustedes como familia. Igualmente. Gracias. Bye bye.